pues te hemos alabado, te hemos exaltado, hemos reconocido, Señor, que necesitamos de ti. Tú mejor que nadie conoces nuestro corazón. Tú mejor que nadie conoces de lo que adolecemos cada uno de nosotros, Señor. Y es por eso, Señor, que te pedimos en esta hora la asistencia de tu Espíritu Santo. Pues es Él quien nos redarguye, quien nos convence. Es más, Señor, nos hace ver la situación real en la cual nos encontramos, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, hable a lo más profundo de nuestro ser. Muévete tú, Señor, haz lo que tengas que hacer, Señor, porque te hemos cantado, Señor, que queremos que tú transformes nuestro corazón, que tú lo cambies, Padre, y lo necesitamos, Señor, porque tú mejor que nadie sabe, Señor, nuestro caminar diario, nuestro pensar, nuestro actuar, Señor, cómo es que nos dirigimos, cómo es que hablamos, cómo es que nos comportamos, Señor, y a veces, Señor, sabemos que nuestra actitud, nuestra conducta, Señor, te entristece y perdónanos, Señor. Y es por ello, Padre, que en esta tarde, Señor, queremos estar atentos a tu enseñanza, a tu palabra, Señor. Entender qué es lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, pero no, Señor, no solo queremos ser oidores, Señor, sino que en verdad podamos ser hacedores de tu bendita palabra y entender, Señor, lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. En tus manos nos ponemos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con esta serie que lleva por título Discípulos Verdaderos. Y bueno, el tema del día de hoy lleva por título Los frutos que dan los discípulos. Y bueno, le voy a invitar, por favor, a que leamos juntos esta porción que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y solamente vamos a leer de los versos 3 al 9. Si me apoyan los chicos, Marcos, capítulo 4, versículos 3 al 9. ¿Sí? Vamos a leerlo, por favor, todos juntos. Dice la palabra de Dios: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, pues espero que haya traído sus oídos el día de hoy. ¿Sí? Bueno, esto que acabamos de leer se conoce como la parábola del sembrador. Y bueno, ¿qué es una parábola? Bueno, es una narración de un evento natural que tiene como propósito ilustrar una enseñanza espiritual. Y el Señor Jesús utilizó mucho las parábolas, y en específico esta. El Señor aquí nos está mostrando de una manera metafórica que hay 4 tipos de oyentes, de personas que escuchan el Evangelio, que hay 4 tipos de personas cuyo corazón es muy distinto entre estas 4 tipos de personas. Y bueno, aquí el asunto es que el problema no es el mensaje, sino el corazón de la persona que está escuchando y la respuesta que le da a Dios. Entonces, estos 4 tipos de personas, de estos oyentes,
3 escucharon el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, de la redención y cómo es que el Señor santifica y quiere que demos fruto. Pero bueno, algo pasó y lo que hoy vamos a ver es que pues nunca dieron fruto, esos primeros 3, nunca nacieron de nuevo. Estaban escuchando el mensaje, pero no nacieron de nuevo, nunca se arrepintieron genuinamente. Y de estos hermanos están llenas las iglesias, de mucha gente que escucha, pero como no tienen un genuino arrepentimiento, no se convierten y como consecuencia pues no dan los frutos de Dios. Pero hay un grupo no muy grande que oyó, que creyó y obviamente se arrepintieron. Y ese arrepentimiento produjo una conversión y esa conversión produjo un nacimiento espiritual. Nacieron de Dios y obviamente en su tiempo dieron fruto. La pregunta es, de estos 4 tipos de personas, ¿usted sabe a cuál pertenece? Porque cada uno de nosotros va a pertenecer a uno de estos 4 grupos, ¿sí? Y bueno, vamos a verlos este día, ¿sí? Vamos a estudiarlos porque indudablemente usted y yo vamos a pertenecer a uno de estos 4 grupos. Y bueno, vamos a iniciar con el versículo 1 de este capítulo 4 de Marcos, para que podamos tener el contexto de lo cual el Señor Jesús se estaba refiriendo y por qué es que estaba enseñando esta parábola del sembrador. Entonces este versículo 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y bueno, dice otra parte de otro evangelio que él se alejó, ¿sí?, un poco de ahí de la orilla y bueno, de ahí dice que les predicaba. Entonces esto aprovechaba, ¿sí?, que la acústica se diera, ya que el hablar del mar hacia la tierra y el mismo viento, pues estos son unos vehículos propicios para que este sonido se pueda dar. Entonces los que estaban allí escuchaban perfectamente y cuando dice que mucha gente, porque allí había multitudes, aglomeraciones, esto no significa que había un avivamiento, porque si el Señor Jesús les estaba ahí predicando, estaban ahí reunidos, el mismo Señor Jesús hace alusión a estos 4 tipos de personas, ¿sí? Entonces, las multitudes no garantizan un avivamiento, ¿sí? Tampoco garantizan que hay una conversión genuina. Y dice el versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora cuando el Señor Jesús termina de narrar esta parábola, dice en otro evangelio, en específico el de Mateo, que se le acercaron sus discípulos para que les explicara qué quería decir al decir esa parábola. Entonces, aquí en el Evangelio de Marcos, en el versículo 14 de este mismo capítulo, dice que él da la interpretación, porque cuando él dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, en el versículo 14 tenemos la respuesta de quién es el sembrador. Y dice este versículo: el sembrador es el que siembra la palabra. Ese es el sembrador. Y en este caso, ¿quién era el sembrador? El Señor Jesús, ¿sí? Porque cuando usted le habla, usted le predica a las personas, usted se convierte en ese sembrador. Y en este momento, ¿quién está sembrando la palabra? Pues yo les estoy diciendo la palabra de Dios.
ustedes están escuchando. Entonces, el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Y bueno, en el versículo 4 vamos a encontrar el primer tipo de oyentes, el cual se caracterizaba porque tenía un corazón duro. Y dice este versículo, y al sembrar aconteció que una parte, esto es, de la semilla, que es la metáfora de la palabra de Dios, dice que cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron esta semilla. Entonces, aquí nos dice que esta semilla cayó una parte en el camino. Y esta es la alusión a un campo de siembra, en donde hay veredas y donde los sembradores, pues a la hora de estar regando la semilla en los surcos, obviamente hay semilla que cae fuera de ese surco. Y bueno, ahí pasa la gente y la pisa y obviamente ese suelo se vuelve duro y difícilmente va a penetrar la semilla, ¿sí? Y esto es lo que estaba hablando el Señor Jesús, ¿sí? Estaba metaforizando, estaba simbolizando al corazón duro, aquel que solamente oye la palabra, pero en su corazón está tan duro, ¿sí?, que no penetra. Precisamente, ¿por qué? Porque ha sido pisoteado, quizás a lo mejor ha tenido una serie de problemas, quizás lo abandonó su esposa, su esposo, quizás ha sido traicionado, ha sido menospreciado y obviamente pues no quiere nada de Dios y eso obviamente ha provocado que su corazón se endurezca. Están amargados contra Dios y contra todo el mundo. Entonces, esos son los que vienen, quizás a lo mejor aquí mismo a la iglesia, oyen la palabra y dicen, ay, sí, todos son iguales, todos son mentirosos, son unos hipócritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay resentimiento en su corazón, oyen la palabra de Dios, pero no pasa nada en ello. Ahora vamos a ver la interpretación que da el Señor Jesús en el versículo 15. Dice este versículo, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En el versículo 4 decía que vinieron las aves del cielo, ¿sí? Y estas aves del cielo son un símbolo de Satanás, es decir, que el corazón endurecido puede estar aquí, que aunque vienen, están endurecidos su corazón, o sea que la palabra de Dios no penetra en su corazón. Son de aquellos que quizás oye la palabra, les entra por un oído y les sale por el otro, ¿sí? Que cuando salen de aquí se van con su familia y quizás ahí al salir empiezan otra vez a maldecir y a decir cosas y a lo mejor la mujer le puede decir, oye, acabamos de estar en la iglesia, acabamos de estar adorando al Señor y tú ya estás otra vez maldiciendo, ¿sí? Y todo eso porque hay amargura en su corazón, está endurecido su corazón, no son sensibles a la voz de Dios, no le dan respuesta a Dios porque su corazón en vez de estar arrepentido, está endurecido, ¿sí? Porque cuando salen del templo se les olvida todo. Porque llega Satanás y arrebata la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra se quedó en, pues ahora sí, en la superficie de su corazón y de su mente y entonces viene Satanás y la arrebata, ¿sí? Ahora, ese mismo versículo lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 19, ya que aquí, que es la misma parábola, él da algunos elementos que son de suma importancia y dice este versículo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Y por qué no la entiende? En primer lugar, porque no ha nacido de nuevo. Y estas cosas obviamente se entienden espiritualmente,
porque para él son locuras, pero sin embargo está escuchando, está allí. Y bueno, ahí los tenía el Señor Jesús, ¿sí? Y no entendían. Y les dice, hay unas cosas, estas personas dicen, hay algunas cosas que sí me gustan. Me gusta estar aquí en la iglesia, siento bonito, me gusta estar aquí escuchando la palabra de Dios, pero luego, ¿sí? Viene Satanás y quita esa palabra. Y enseguida en el versículo 5 de Marcos encontramos al segundo oyente en la multitud. Es el oyente cuyo corazón es superficial, ¿sí? Que solamente tiene una poquita de tierra encima, ¿sí? Es ese tipo de oyente que es superficial y emocional. Dice este versículo 5, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, es decir, que la tierra estaba encima de las piedras y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y bueno, está hablando del corazón que por fuera puede estar medio blandito, pero en realidad por dentro sigue duro, ¿sí? Por esas piedras, por la poca tierra que tiene. Y esto simboliza a un corazón que oye, que puede reconocer que está mal, pero en realidad tiene muy poca tierra. Y a esto es a lo que se refería el Señor Jesús cuando dice que cayó en pedregales, porque tenían muy poca tierra, pero dice que brotó ahí el fruto, pero no tenía profundidad esa tierra, porque salió el sol y se quemó y por lo tanto pues no tenía raíz. Y este tipo de oyentes solamente es superficial, nada más por encimita. Es ese tipo de creyente que recibe el evangelio. Y en el versículo 16 nos da la interpretación y dice este versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la recibe con gozo. Son de los que dicen, sí, ay, qué bonito se siente venir a la iglesia. Ay, qué bonito. Sí, Señor, yo te voy a seguir. No importa lo que pase, yo te voy a seguir. Pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas? Se acaba el encanto, ¿sí? Parece que son cristianos, ¿sí? Y dice este versículo 17, pero no tienen raíz en sí, son superficiales, sino que son de corta duración. ¿Y cuántos no se encontraban ahí, en esa ciudad, cuando el Señor Jesús estaba dando esta parábola? Creyentes u oyentes que se creían cristianos y que de repente se desaparecieron. Pero también de repente usted se los puede encontrar y decir, ¿por qué no has ido a la iglesia? Te extrañamos. Uy, no. Yo pensé que las cosas iban a ser más fáciles, pero no. Se me puso más difícil y mejor dije, mejor me quedo aquí, ¿sí? Son de corta duración, ¿sí? Porque cuando viene la tribulación, y aquí la palabra tribulación se tradujo en el griego por estrechez, la cual puede ser una estrechez económica, puede ser una cuestión de salud, puede ser de circunstancias o de situaciones en las cuales se sienta usted estrecho o limitado. Y lo está diciendo aquí, que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, y aquí dice persecución, la cual significa que comienzan a burlarse de usted. ¿Sí? Quizás a lo mejor su compadre ya le dejó de hablar, porque quizás a lo mejor le diga, es que eres un monje loco, y usted se siente ofendidísimo por lo que le dijo, ¿sí? Y bueno, él responde, yo pensé, Señor, que el seguirte era amor y paz, y sí, es paz en el corazón, pero alrededor es una guerra que es interminable. El Señor Jesús lo dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra o al mundo. Él dijo, yo vine a poner en disensión a los padres contra los hijos, a la suegra contra la nuera, ¿sí? ¿Y por qué causa?
por causa de la palabra, porque cuando alguien recibe la palabra, quizás al momento ese tipo de oyente la recibe con gozo, pero vienen los problemas, viene la prueba de la fe y a todos, porque a todos nos va a pasar que vamos a ser probados en nuestra fe. Entonces, estos solamente son superficiales, porque su decisión solamente fue tomada en base a emociones y lloran lágrimas de cocodrilo. Por cierto, ¿usted sabe qué son las lágrimas de cocodrilo? Sí las he escuchado, ¿verdad? Bueno, pues resulta que los cocodrilos en su constitución natural, ellos en sus ojos están segregando un líquido, ¿sí? Mayormente cuando ellos están devorando a sus presas y ellos están masticando, entonces tienen que estar segregando ese líquido, porque si no, sus ojos se pueden quedar pegados. Entonces, por eso es que de ahí viene este refrán a veces conocido y utilizado, que lloran lágrimas de cocodrilo, ¿sí? Porque siguen siendo los mismos devoradores, malvados, perversos, que lloran. ¿Los ha visto usted? Son cocodrilos, ¿sí? Así lloran, son muy emocionales, son muy superficiales, pero en cuanto viene la persecución, ¿qué hacen? Si usted supiera cuánta gente ha hablado así, con ese tipo de corazón. Voy a dar un ejemplo. Quizás hay quienes vienen con el pastor y le dicen: pastor, me voy a ir de la iglesia, y el pastor le puede decir: ¿te vas a ir a otra congregación? No. Entonces, ay, pastor, es que ¿qué cree? Que mi esposa no quiere que venga a la iglesia, y pues es que yo quiero tanto a mi esposa, y pues es que yo no me quiero quedar sin mi esposa, por eso ya no voy a venir, ¿sí? Versículo 17, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y esa frase, luego tropiezan, significa en el griego que vuelven a su antigua vida de pecado. Se habían limpiado de algunas cositas, pero nunca nacieron de nuevo, que estaban muy lejanos de conocer el reino de los cielos, ¿sí? Y eso es a los que se refiere el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículos del 20 al 22. Y estos son de los que habla aquí. Ponga mucha atención, dice el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, esto es, habían dejado de practicar ciertas cosas, dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, aquí quiero enfatizar algo. El conocimiento del Señor, a lo que se refiere este versículo, se refiere solamente a un conocimiento intelectual, ¿sí? Como el que tenían los demonios, ¿sí? Es más, el conocimiento intelectual lo puede tener hasta un ateo, porque si usted le pregunta qué se celebra en Semana Santa, él perfectamente le va a decir: es que celebran cuando el Señor Jesús murió, ¿sí? Y bueno, este es a lo que se refiere, al conocimiento puramente intelectual, pero eso no le hace salvo. Saber que Jesús murió por los pecados del mundo no le hace salvo. Lo hace salvo el creer, ¿sí? Y el arrepentirse de sus pecados, pues la sangre de Cristo lo limpia. Entonces aquí está hablando de aquellos que tuvieron un conocimiento puramente intelectual. ¿Y cuánta gente en la iglesia está así? Que tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero no la viven, no han nacido de nuevo. Sigo leyendo el versículo. Enredándose otra vez en ella, esto es, en las contaminaciones. Dice, son vencidos su postrer estado y viene a ser peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Es decir, no solo conocieron de manera intelectual, porque la palabra conocer, reitero, aquí significa que no tuvieron un conocimiento como cuando Jesús dijo: no los conozco. Los que me aman me conocen. Y él dijo, esto es que nunca tuvieron una intimidad con Dios.
nada más era intelectual. Continúa el versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Y a qué proverbio se refería aquí el apóstol? Al proverbio que se encuentra en el capítulo 26, versículo 11, el cual dice que el perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Porque ¿cuál es la naturaleza de un perro? Volver al vómito. Se vomita, se va y luego regresa y se come ese vómito. Sé que causa asco, ¿sí? Pero ahora, ¿cuál es la naturaleza de un cerdo? Porque por fuera usted lo puede lavar, usted lo puede perfumar, pero a la primera hora que usted se descuide, el cerdo va a ir y se va a revolcar en el cieno. Lo cual demuestra por estas escrituras que aquellos que recibieron la palabra con gozo, que parece que son cristianos, pero nunca la naturaleza de Dios, nunca la palabra de Dios, ¿sí?, penetró en su corazón. Y dice el mismo apóstol Pedro en su primera carta que fuimos engendrados por la palabra de Dios, pero estos nunca nacieron, por lo tanto su naturaleza nunca fue cambiada. Porque puede ser que algún tiempo aparentaron y venían con su Biblia, se reunían, cantaban alabanzas, es más, ofrendaban, diezmaban, pero cuando caen ya no se pueden levantar. Y dice la palabra de Dios que un hijo de Dios se puede caer 7 veces y Dios le levanta, ¿sí? Entonces ahí quedaron ellos, solamente recibieron la palabra, pero nunca nacieron de nuevo. Eran superficiales, puro emoción. Ahora le invito a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos 13, para ver ese mismo versículo que estamos leyendo de Marcos, porque aquí Lucas pone un ingrediente, ¿sí?, donde narra la parábola, y dice este versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y esto es a lo que el apóstol Pedro se refería con ese proverbio, que el perro vuelve a su vómito y el cerdo lavado a revolcarse en el cielo. Y bueno, ahora le voy a invitar a ver algunos emocionalistas que nos deja ver el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículos 57 en adelante. Estos hermanos, de estos están llenas las iglesias de emocionalistas, ¿sí? Porque cuando viene la prueba, luego apóstatan, ¿sí? Y añádale que hoy en día no se está predicando el evangelio de la cruz, el evangelio de la gracia, pues peor se pone la cosa. Si predicando el Señor Jesús, él pudo decir que habían 4 tipos de oyentes, ¿sí? Dice este versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y ahora en el versículo 58 vemos la respuesta que el Señor Jesús le dio a este tipo de personas que era solamente superficial. Y le dijo el Señor Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le quiso decir? Quizás, a lo mejor, tú me sigues porque yo soy el Rey de Reyes, el Rey del universo. Y quizás a lo mejor tú puedas decir, esto me va a producir riqueza, bienestar aquí en la tierra, pero estás muy equivocado. Quizás el otro le pudo haber contestado, pero ¿cómo? Si yo te voy a seguir a donde tú vayas, yo ahí voy a estar contigo. Recuerda que las zorras tienen su casa, que son las cuevas, y las aves de los cielos sus nidos, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. ¿Y qué significa esto?
que seguir al Señor no iba a ser fácil, porque iba a haber estrechez, iba a haber persecución a causa de la palabra, iban a haber ofensas, ¿sí? Por causa de seguir a Cristo. Y a veces la fe iba a ser probada, ¿sí? Y el Señor Jesús le dice, ¿aún así me quieres seguir? Y escuche bien, quizás aquí la palabra de Dios no nos dice cuál fue la respuesta de este hombre, porque lo marca como un anónimo, ¿sí? No sabemos qué respondió, pero fíjese, hoy en día el evangelio está siendo distorsionado de una manera increíble, porque hay quienes dicen, aludiendo al versículo, que Él llevó nuestros dolores y le pueden decir, si Él llevó nuestros dolores, tú no tienes por qué estar sintiendo dolores. O bien, Él se empobreció para hacerte rico y le pueden decir a usted, tú no debes de ser pobre, el Señor ya te enriqueció. Y estos falsos maestros pues obviamente engañan a la gente y a veces la gente se lo cree. Y principalmente lo que estaba diciendo el Señor Jesús, Él habla de las riquezas netamente espirituales, ¿sí? Pero los falsos engañan, los engañan fácilmente. Entonces, ¿está usted dispuesto a todo? Y luego dice el versículo 58, y otro le dijo, 59, le dijo, sígueme. Ahora ese otro, pues damos por entendido que iba siguiendo allí al Señor Jesús, ¿sí? Porque iba con ellos detrás de él. Y a lo mejor quizás este hombre pudo haber pensado, yo lo voy a seguir porque este multiplica los panes. Él convierte el vino, él convierte el agua en vino, ¿sí? Él caminó sobre el mar, ¿sí? Y si yo tengo alguna necesidad, pues él dice, ¿no? Aquí que él me va a dar, pues entonces él está obligado a darme, ¿no? Quizás pudo haber pensado así, pero dice el Señor, le dijo, deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Y qué significa esto? Este hombre lo que le quería dar a entender es, deja que mi padre se muera y una vez que yo reciba la herencia, entonces yo te puedo seguir, ¿sí? Entonces el Señor Jesús le responde en el versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar todo para poder seguir a Cristo? No todos estamos dispuestos a hacerlo. Y los que lo han hecho, ellos no se han aferrado a las cosas materiales, no se han aferrado a un empleo o a una persona o a un bien material. Versículo 61. Entonces también le dijo otro, fíjese, puros emocionalistas, puros acelerados que no miden y solamente se emocionan. Le dijo, te seguiré, Señor, porque él había oído al que le dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Había oído al otro que iba a enterrar a su padre. Le dice, te seguiré, Señor. Y obviamente se le adelanta al Señor Jesús y le dice, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Y por qué el Señor Jesús le responde a continuación en el versículo 62? Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Es decir, este joven no quería acatar y obedecer al Señor. Y aquí es donde muchos de los supuestos discípulos se atoran, porque saben cuál es la voluntad de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio para obedecer a Dios. Y quizás a lo mejor se la llevan tranquila, ¿verdad? Yo aquí sentadita me veo bonita. Si yo me callo y que hagan los demás lo que quieran, y yo aquí en santa paz, ¿sí? El Señor dijo así, ¿no? Cuando el Señor Jesús le dijo a Mateo, cuando él estaba sentado en la mesa de la recaudación ahí cobrando los impuestos, ya me imagino ahí a Pedro con muchas moneditas ahí sobre la mesa. Y el Señor Jesús pasó y lo miró,
¿sí? Mateo ya había escuchado del Señor Jesús y el Señor Jesús solamente le dijo, sígueme. Y Mateo inmediatamente se levantó y dejó todo, y quizás alguien le ha de haber gritado, hey Mateo, aquí dejaste las moneditas, y quizás él haber contestado, ¿qué me importa? Yo ya encontré a la perla de mayor precio, ¿sí? Él estaba dispuesto a seguir a Jesús. Le pregunto a usted, ¿en dónde ha sido sembrada la palabra de Dios? ¿En qué terreno ha sido sembrado? ¿Usted sabe cómo está su corazón? ¿Junto al camino o en pedregales? Porque hoy, hermanos, dado el tiempo, solamente vamos a ver estos dos. Para la próxima estaremos analizando los demás, ¿sí? Si estamos junto al camino, si estamos en pedregales, si estamos entre espinos, o ha sido sembrada la palabra en buena tierra. Porque indudablemente usted y yo vamos a pertenecer a uno de estos cuatro, ¿sí? Porque cada mensaje que el Señor Jesús daba, cada enseñanza para meditar, el propósito era practicarla. Y el alimento espiritual es muy necesario para la supervivencia espiritual, especialmente en este mundo, ¿sí? Que la gente está alejado de la creencia de Dios y de los términos absolutos de lo bueno y lo malo. En esta era que predomina las redes sociales, en donde pueden amplificar, en donde pueden amenazar la fe, porque debemos de estar expuestos más frecuentemente a la verdad espiritual, con el fin de fortalecer nuestra fe y permanecer arraigados en el Evangelio. Y deseo subrayar la importancia de verdaderamente vivir lo que profesamos creer. Esto debe de ser una prioridad en nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, también aquí en la congregación, en nuestras decisiones, en nuestros acuerdos, ¿sí? En el trato que dispersamos en toda la gente que nos rodea, ¿sí? Que todo lo hagamos sea para agradar a Dios. Mi hermano, es necesario perseverar, porque obedecer a Dios es lo más importante que usted y yo podemos hacer para poder dar los frutos de Dios. Que Dios le bendiga. Muy buenas tardes.